Hoy en Pulso Latino. Las actuaciones del señor Rocky Kelly generaron una marea de comentarios y reacciones en redes sociales. La temporada de huracanes inicia este próximo 1 de junio, pero se pronostica un tiempo bastante tranquilo para Aruba. En Guatemala se conoce un nuevo caso de niño quemado debido a la venta ilegal de gasolina en ese país. El Consulado de Colombia en Aruba ya tiene en su poder el material electoral para las próximas elecciones del 25 de mayo. Se conocen detalles del hotel donde se quedará la selección uruguaya en Brasil. Arranca la fiebre mundialista. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. La fiebre del fútbol está en casa. En nuestra emisión de hoy tenemos pormenores y detalles de cómo se están alistando las selecciones que jugarán en este mundial. Iniciamos con un hecho que se presentó ayer en horas de la tarde frente a las oficinas de gobierno, en donde el señor Rocky Kelly quedó detenido por la policía de la isla por incendiar varios barriles. Por este hecho, el señor Kelly se le prohibió la entrada al Parlamento de Aruba. El martes en la tarde, la tranquilidad del área de Oranjestad se vio opacada por los hechos que se presentaron delante de las oficinas de gobierno, en donde un conocido le prendió fuego a 3 barriles como muestra de su descontento frente al gobierno actual. El señor Rocky Kelly es un rostro conocido tanto por la policía de la isla como por el Parlamento, ya que no es la primera vez que él actúa de esta forma antisocial e inadecuada. De esta forma, la policía logró detenerlo de inmediato, mientras que el cuerpo de bomberos realizó las labores necesarias para extinguir las llamas que estaban amenazando tanto a transeúntes como a quienes estaban dentro de las oficinas de gobierno. Por este motivo, la presidenta del Parlamento decidió negarle la entrada al mismo, ya que representa un peligro tanto para los miembros como para las instalaciones. De esta forma, el señor Rocky Kelly perdió su oportunidad de acudir a las reuniones públicas y atender estas importantes charlas. Y frente a este tema se ha generado una marea de comentarios a través de redes sociales. Por un lado están quienes indican que estos hechos son vandálicos de desadaptados, y por otro lado está quienes opinan que esto es producto del descontento que tiene la comunidad con el gobierno actual. Hoy redes sociales como Facebook están que arden con un toma y dame de comentarios que suscitaron en torno a la situación del señor Rocky Kelly. Como diría el refrán popular, la situación está que arde. Después de que el caso que se presenció ayer, donde delante de las oficinas de gobierno, el señor Rocky Kelly incendió 3 barriles causando un gran humazón, esto ha generado un sinfín de comentarios tanto en miembros del gobierno actual como parlamentarios y también ciudadanos del común, quienes frente a sus preferencias políticas emiten sus veredictos dictatoriales que se podrían comparar con un ring de boxeo. Hoy redes sociales como Facebook amanecen con un ministro Othmar Oduber desapuntado no solo por el hecho que cometió el señor Kelly, sino también por las reacciones de la líder del partido de MEP, la señora Evelyn Weber Cruz, indicando que son una vergüenza. Y también por el otro lado, el post al que hace referencia el ministro Oduber, en donde la líder de MEP indica que este tipo de acciones es cuando el pueblo se siente oprimido por el gobierno. Aparte de los comentarios de los miembros políticos, la comunidad también se hizo sentir, bien sea a favor o en contra de estos trinos sociales que hoy inundan redes sociales. Obtuvimos en exclusiva varios correos encontrados por las fuerzas militares de Colombia que dejarían en evidencia las relaciones de las FARC con el tráfico de cocaína. Hoy los correos enviados entre los años 2011 y 2013 revelan las sumas millonarias que se mueven como producto del tráfico de estupefacientes. Este material es exclusivo de nuestro canal aliado Noticias Caracol. En este correo encontrado por la inteligencia de las Fuerzas Armadas en un computador incautado en febrero pasado, alias Rafael Gutiérrez, cabecilla de las FARC, les informa a sus superiores el estado de cuentas del bloque oriental, producto del narcotráfico. Reserva de bloque 7.500 millones de pesos, 400 de bolívares, 400.000 euros, 1.200 kilos de cristal que estaban valorados en 6.000 millones de pesos. En caja de reserva del frente, 1.000 millones de pesos y del presupuesto, 900 millones de pesos, 250 millones de bolívares. En este otro correo hablan de sobornos para sacar cocaína en aviones desde pistas que estarían ubicadas en el oriente del país y en la frontera con Venezuela. Existen unas pistas donde se tienen posibilidades de recibir o despachar algún encargo, por medio de civiles de confianza donde pagan $40.000 por control de aterrizar aviones pequeños.
Los correos también revelan inconvenientes de las FARC para cumplir con sus pedidos. El año pasado, alias Gentil Duarte, cabecilla del séptimo frente de las FARC, informaba sobre la escasez de cocaína. En el 27 se recibieron 3.000 millones de pesos para fabricar 1.000 kilos de cristal, 7.000 millones de pesos para la compra de base. Ahora la dificultad es que no hay suficiente mercancía. Estamos tratando de coordinar con los camaradas del Uno y del Yarí, pero no ha sido fácil. En este otro correo, alias Carlos Antonio Lozada, llama la atención del Frente Séptimo por el cobro de doble impuesto a un narcotraficante. El 19 de julio llegó un señor de nombre Jaime a comprar 114 kilos de coca. Le canceló 22 millones de pesos a la Comisión Financiera del Frente Yarí. Como constancia del pago, firmaron un vale. El señor se queja que por el séptimo estuvo retenido 8 días y por el paso le cobraron 5.700.000. Desde La Habana, donde se discute el tema de erradicación de cultivos ilícitos con el gobierno, las FARC en un comunicado recientemente expresaron su firme condena y rechazo al narcotráfico. Hay polémica en Medellín, en Colombia, por la decisión de un juez que dejó en libertad a un hombre señalado de matar a un joven que salió en defensa de un perro maltratado. Veamos de qué trata este informe. Los familiares de Miguel Ángel Palacio, el ciudadano colomboamericano que murió después de resultar gravemente herido cuando un hombre que lo atacó a machete por tratar de impedir la agresión a un perro, se declararon indignados por la libertad de la que hoy goza el agresor. Sinceramente estoy muy triste con lo que está pasando y desde ayer estoy diciendo en los medios que la policía no ha sido lo suficientemente diligente para esta situación y esto tiene que cambiar. Dice la familia de la víctima que según la policía el agresor nunca estuvo bajo la custodia de las autoridades porque no fue capturado en flagrancia. Yo hablé con el policía y me dijo, señor, es que no encontramos el arma blanca. Y yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Pero qué es eso? O sea, es que, entonces si no encuentran el arma blanca, entonces el señor sigue afuera. La madre de Miguel Ángel aseguró que iniciará un proceso para que la justicia norteamericana intervenga en este caso. Si no es aquí en Colombia, mi hijo es ciudadano americano. Y voy a hacer todo lo posible para que lo extraditen, para que los Estados Unidos, que realmente sí saben qué es ser un ciudadano americano en este caso, como son ellos, y que Colombia aprenda de ellos. Miguel Ángel Palacio será sepultado mañana en la tarde en un cementerio de Medellín. Según el Centro Meteorológico de Aruba, en unas cuantas semanas inicia la temporada de huracanes en la isla. Hasta el momento lo que indican los controles es que será una temporada bastante quieta, pero que sí se debe vigilar constantemente y estar preparados ante cualquier situación. Se anticipa que las cosas quedarán normales para esta temporada. El 1 de junio próximo inicia la temporada de huracanes. El señor Marc Oduber del Servicio Meteorológico ya tiene una idea de qué se puede esperar para este año. Según el meteorólogo, las cosas muestran tranquilidad hasta este momento. La temporada de huracanes siempre debe ser bien vigilada y necesita estar bien preparados ante cualquier situación. Esto se debe mostrar frente a la temporada que está calma, lo cual muestra 9 tormentas tropicales, 3 huracanes y un huracán intenso, el cual es más bajo que el año anterior. El año pasado se mostró una tendencia quieta y tranquila, pero asimismo se deben tener diferentes tormentas. Este año se muestra aún más quieto. Las estadísticas muestran que hay un 5% de chance sobre una tormenta y un 1% de chance frente a un huracán. Estas cifras siempre pueden suceder algo inesperado. Se tendrá una conferencia próximamente en Jamaica y allí se podrá recibir más información y los últimos desarrollos sobre este terreno, pues la proyección muestra tranquila, pero se debe estar monitoreando la situación climatológica. Para lo que es la parte de los temblores, el señor Oduber explicó que Aruba no tiene mucha posibilidad a través de los temblores, a pesar que estamos en una región que es caliente. El año 2014, frente a esta situación, se muestra bastante quieta. La advertencia de una supuesta confabulación internacional en contra de República Dominicana en temas relacionados con Haití, lanzada por el cardenal Nicolás de Jesús López, encontró eco entre diputados de diferentes bancadas de ese país que llaman a respetar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad de hijos de inmigrantes indocumentados. Yanela Pimentel nos tiene los detalles. Advierten que esta opinión del cardenal debe ser tomada en cuenta por las autoridades. El pronunciamiento del cardenal debe llamar profundamente la atención a las autoridades dominicanas para proseguir con la alerta
que el presidente. Aunque entienden que hay que rechazar cualquier presión de organismos internacionales, dicen que parte del problema radica en que el país no tiene defensa en el plano internacional. Entiendo que el país como tal no ha estado bien representado, o la gente que han mandado para que nos representen no ha logrado el objetivo. Las relaciones exteriores de nosotros no está haciendo el trabajo que debe hacer, porque sencillamente solo trabajan una parte y la gran mayoría lo que son es botella del gobierno dominicano. Otra vez llaman al Estado a someterse a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Lo que se ha producido en torno a la sentencia es un asunto irrevocable, que el país tiene que mantener, que las soluciones son las que permite la propia Constitución. El cardenal consideró además que el Estado dominicano debe mantener sus posiciones sin dejarse tutelar por nadie. Manifestaron además que urge que el proyecto de ley de naturalización de extranjeros llegue al Congreso Nacional. Yanela Pimentel, Noticias, SIN. La irresponsabilidad de los adultos que se dedican a la venta ilegal de combustible en el occidente de Guatemala provocó nuevamente un incidente cuya víctima vuelve a ser un menor de edad. Este resultó quemado por el contacto con gasolina. La historia vuelve a repetirse en el departamento de Quetzaltenango. La explosión en una venta ilegal de combustible deja como saldo a un niño con quemaduras en la mayor parte de su cuerpo. Se trata de Gustavo Adolfo Shimsep, de 9 años, que vía aérea fue trasladado desde la aldea Santa María de Jesús Unil, Quetzaltenango, hasta el Hospital Roosevelt en la zona 11 de la ciudad capital. Las autoridades del centro asistencial dan cuenta que presentaba lesiones en el 90% de su cuerpo y que de inmediato fue ingresado al cuarto de shock de pediatría y luego a la sala de cuidados intensivos. El informe médico señala que las quemaduras que sufrió son de segundo, tercer grado y profundas. A pesar de ello, los galenos se mostraron optimistas y dijeron que harían todo lo posible por salvarle la vida. Este no es el único caso. Hace unos meses, otro incidente dejó sin vida a 2 hermanos. Uno falleció en el lugar de los hechos y el otro en el Hospital Capitalino San Juan de Dios. La venta ilegal de combustible es un negocio que se da a plena luz del día sin que las autoridades pongan un punto y final, pese a que el gobierno recientemente creó las fuerzas de tarea contra el contrabando de combustible. ¿Y qué tal esto? Agraciadas mujeres formaban una temida banda de asaltantes en Perú. Distraían fácilmente a los vigilantes de modernos edificios para poder ingresar a estos y robar los departamentos. Veamos cómo actuaban estas mujeres. Son conocidas como las Bellas, una banda delincuencial que aprovecha sus atributos físicos para hacer de las suyas. Observen cómo ingresaron a este exclusivo edificio ubicado en la cuadra 12 de Basadre, en San Isidro, para robar en uno de los departamentos. Ocurrió el último 5 de abril. La primera en ingresar fue esta mujer de negro con lentes oscuros que se acercó al conserje, a quien muy cordialmente le preguntó sobre el alquiler de un departamento. Su objetivo era distraerlo. Segundos después se observa a una señorita en la puerta del edificio y rápidamente el conserje le abre la puerta y ni siquiera le pide documentos. Y es que estaba distraído con la amena conversación que sostenía con la mujer de negro. Segundos después, otras 2 jóvenes hacen lo mismo. Se acercan a la puerta e ingresan al exclusivo edificio sin ningún problema, mientras que el conserje continúa con la charla. A medida que pasaban los minutos, parecía tornarse más interesante. Después de casi 20 minutos, la mujer contesta su celular. Al parecer la llamaban sus cómplices, los que se retiraron del edificio por otra puerta, tras haber perpetrado su plan. Segundos después, la mujer que se encargó de entretener al conserje se retira del edificio. Recién en ese momento el conserje pareció desconfiar y al darse cuenta de lo ocurrido sale rápidamente a tratar de detenerla, pero ya era tarde. La banda logró robar laptops, celulares y dinero en efectivo de un departamento habitado por una ciudadana brasileña que en ese momento no se encontraba en casa. Estas mujeres también participaron en el robo de un edificio en Magdalena bajo la misma modalidad. La policía ya las tendría plenamente identificadas.
Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.